Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hacía días no nos veíamos por aquí transmitiendo un mensaje, una reflexión para el corazón y para nuestra vida de parte de Dios. ¿Por qué digo de parte de Dios? Porque siempre estoy subiendo reflexiones que tengan relación con la palabra de Dios, lo que la Biblia nos habla y nos enseña. Hoy quiero hacerte una pregunta. Tú que estás allí por casualidad de pronto pasaste canal y llegaste a mi canal o buscabas algún concepto y te apareció un listado pues de videos. Quería preguntarte, ¿qué tienes en tu cabeza? Pregúntate ahí un momento. Sabes, muchas veces necesitamos preguntarnos, cuestionarnos qué es lo que nosotros realmente tenemos dentro de nuestro interior. Eh, Desde que nacemos o desde antes de nacer, estamos almacenando información en nuestro cerebro a través del oído, todo lo que escuchamos. Y también cuando nacemos y empezamos a desarrollarnos como seres humanos que tienen un proceso de gateo, de caminar, de correr, ir al colegio. eh, Siempre estamos recibiendo información. La información que recibimos primeramente viene de nuestra familia y de aquí en adelante, pues a través de los entornos donde nosotros nos movemos. Cada entorno tiene algo específico para darnos. Y todo esto que comienza a hablarse y a almacenarse en nuestra cabeza es una información que nos puede servir o también nos puede deteriorar. Entonces, por ejemplo, muchas veces tenemos conceptos que nos ayudan a desempeñarnos en nuestra vida laboral. Aprendemos cosas que nos ayudan a nosotros para desempeñarnos en nuestras profesiones o en lo académico para desempeñarnos como estudiantes y en un futuro de pronto una carrera que queramos ir preparándonos. Entonces todos estos conocimientos, estos conceptos nos sirven. Pero te decía, ¿qué hay en tu cabeza? Como para que tú pienses realmente qué es lo que tienes en tu cabeza, qué tipo de información hay en tu cabeza, qué es lo que te motiva, qué es lo que te impulsa o cuáles son esas voces que están rondando en tu cabeza. Porque muchas veces escuchamos voces y no necesariamente quiere decir que estamos desequilibrados mentalmente, sino que a veces escuchamos como nuestro interior que nos habla y nos dice, nuestro propio pensamiento, o sea, nuestro pensamiento nos pareciera que fuera otra voz que nos hablara. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque quería invitarte a que leyeras conmigo el capítulo de Efesios 4, del versículo 23 y 24. Si tú tienes la Reina Valera, yo te voy a leer hoy este mismo versículo en 4 versiones. Que de pronto vos pensarás, no, es que la Biblia es diferente. En una parte me dicen algo, en otra parte me dicen otra cosa. Es que la Biblia no es lo mismo. No quiere decir eso. Sino que muchas veces la traducción en que la encontramos es mucho más clara a las primeras traducciones que estaban. Entonces, primeramente voy a empezar con la versión 1960, que es la Reina Valera, que es la Biblia más conocida de pronto entre el pueblo cristiano católico. Entonces, este versículo dice así el 23 y el 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Este es en la versión Reina Valera, si es de pronto la que tú tienes en tu casa. A mí me gusta mucho leer las citas bíblicas en la versión Dios habla hoy, que es la Biblia que llaman católica. Porque trae los libros deuterocanónicos, pero pues es la versión que más me gusta. Allí dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Esta es la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Pero también hay una versión que se llama lenguaje actual y dice así: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha
vuelto a crear para ser como Él. El mismo versículo de Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24 dice lo que les acabé de leer. Y en la última versión que voy a compartir es la que se llama Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice así: aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Bueno, si nos ponemos a meditar un poco en estos dos versículos del pasaje de Efesios 4, en las diferentes versiones que leímos, todos hablan de renovar, de cambiar, de ser diferentes. Renovar quiere decir que algo vuelve a ser nuevo. Cambiar, que deja de ser y sufre una transformación. O sea, ¿qué nos está diciendo allí? Está hablando de un cambio, una transformación, una renovación en cada uno de nosotros. ¿Que podemos hacerlo? Sí, nosotros podemos hacer esto. Pero resulta que cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando recibimos al Señor Jesucristo y nos ponemos a pensar todo lo que Él hizo en la cruz, todo el sacrificio que Él tuvo que hacer, todo el dolor que padeció. Imagínate, eso se llama empatía cuando tú te pones en el lugar de otra persona. ¿Sabes? Muchas veces a nosotros, las personas en el mundo, nos cuesta ser obedientes, renovarnos, transformarnos, cambiarnos. Nos cuesta esto porque no tomamos lo que en la Escritura está. Porque no somos empáticos a ese sacrificio que hizo Jesús. ¿Sabes? Sentir el dolor que Él sintió. Si nosotros nos pusiéramos en ese lugar, yo creo que fuéramos más sensibles al Espíritu Santo, que es el que viene a orar y a hacer este cambio en nosotros. Sería más fácil dejar de hacer cosas que de pronto creemos que están bien y no son buenas para nosotros. Resulta que cuando tú lees la palabra hay muchos versículos que tú puedes relacionar donde encuentras similitudes, donde como pareciera que dijeran lo mismo, como que estuvieran, como cuando la mamá se vuelve un disco rayado. Yo soy mamá, soy abuela y yo a veces tengo que repetir mucho las cosas porque pareciera que lo que uno les dijo por aquí entró y por acá salió. Entonces, por ejemplo, el versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión Reina Valera, que es la que les digo, la que hablan como en vosotros, como en ese lenguaje anterior que se usaba, las conjugaciones diferentes, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto dice en la versión Reina Valera. En la Dios ha hablado y dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Este versículo, mira que nuevamente dice: no se conformen, dicen transfórmense. O sea, en la versión de la Reina Valera dice transformaos, que quiere decir transfórmense. En la Dios ha hablado, dicen: no se conformen, cambien. O sea, habla de no ser igual, de no seguir siendo lo que éramos. Y otro pasaje relacionado que también encontré, porque a mí me gusta no sentarme y un pasaje ya no. Yo como que le doy vueltas y le doy vueltas para encontrarle un sentido, porque el Espíritu Santo te ayuda a entender la palabra, pero también tienes que leer, porque si no, ¿con qué tú tienes para argumentar? Esto es una manera de argumentar. En Romanos capítulo 13, versículo 11, el mismo libro que acabamos de leer, en la versión Dios ha hablado y dice: en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está muy cerca, ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje.
Bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, acabamos de leer 2 versículos relacionados donde hablan sobre el cambio, la transformación, la renovación, sobre no seguir siendo los mismos. Pero este versículo habla sobre tener en cuenta el tiempo en que estamos viviendo. Resulta que en este tiempo que vivimos, y dice que nos despertemos de ese sueño, muchas veces creemos estar conscientes y todo, pero vivimos según el sistema, un sistema que nos gobierna. Resulta que encontramos en este tiempo estereotipos. ¿Qué quiere decir estereotipos? ¿Qué significa esto? Pues los estereotipos son un conjunto de ideas y creencias preestablecidas que se aplican de manera general indiferenciada a un grupo social con base en su diferencia. Esto es nacionalidad, etnia, clase socioeconómica, edad, sexo, orientación sexual, profesión u oficio u otros. El estereotipo es como las ideas, por eso hablaba que tienes en tu mente, que tienes en tu cabeza. Los estereotipos son este conjunto de ideas que van generando un molde. Resulta que anteriormente se hacía un molde. Este molde era como con lo que ya se regía para hacer unas estatuas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo, los estereotipos han venido a gobernarnos a todos nosotros. Por ejemplo, un ejemplo de estereotipo, la nacionalidad. Entonces dicen, no, es que resulta que la persona que viene de X país es perezosa, por ejemplo, para no nombrar ninguna nacionalidad y que nadie salga ofendido. De género, no, es que resulta que las mujeres, no, es que las mujeres son débiles y las mujeres no pueden hacer ciertas cosas que los hombres pueden hacer, por ejemplo. O de labores, ¿no? Entonces dicen, el que ha sido aseador no es capaz de manejar una computadora. En fin, sociales, no, es que el que nació pobre no puede ir a una universidad. De aspecto, no, es que resulta que las mujeres rubias son tontas, no tienen cerebro, por decir algo, sin ofender, no creo en esto. Y por edad, no, es que resulta que el loro viejo no aprende a hablar, porque ya sos viejo no puedes aprender nada nuevo. O por la raza. Entonces no, resulta que dicen, no, es que el fulano que es de color de piel así, este fulano es un hombre perezoso o una mujer perezosa. O no pueden hacer estas cosas porque vienen con esta condición. Entonces resulta que siempre nos condicionan y nos enfrascan en unas ideas y conceptos que se vuelven creencia y que quedan aquí en esta mente. Entonces tenemos que aprender a apoderarnos de lo que el Señor nos entrega en su palabra. Ese debe ser nuestro alimento. Y romper todos estos esquemas, estereotipos que el mundo, la globalización y todo está queriéndonos enfrascar y que nos está impidiendo que nosotros seamos mejores personas. Nosotros, si tuviésemos, primeramente lo que les digo, saber qué tenemos en nuestra cabeza, podríamos vencer una cantidad de cosas que nos frustran, que nos limitan, que nos impiden de pronto prosperar en ciertas áreas. Pero sobre todo sentir la empatía del sufrimiento que ya alguien lo hizo por amor a nosotros, que fue Jesucristo. Imagínate también el dolor de Dios como padre de ver morir a su hijo. O sea, yo no sé, yo perdí un hijo hace años. Y el dolor de perder un hijo es una cosa muy fuerte. Pero imagínate Dios ver morir a su hijo de esta manera como murió. Entonces es como ponernos en esta posición, al nosotros como ponernos a pensar un poco y meditar en esto y reflexionar. Podemos empezar a sentir en lo profundo de nuestro corazón y podemos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo para reconocer quiénes somos, en qué fallamos y también lo que el mundo ha bombardeado a través de nuestra familia, nuestro colegio, la sociedad y todo lo que nos han bombardeado en esta mente. Y recordar todos los días que tenemos que renovarnos. No podemos seguir siendo el mismo que fuimos ayer.
Hoy debemos ser diferentes y mañana mucho mejores. ¿Pero con qué? Con el poder de Dios y su Santo Espíritu. Recordando que quien nos ha amado con todo su amor, entregó todo por nosotros. Espero haya sido claro el mensaje, que te haya servido, que te ponga a pensar qué tienes en tu cabeza y que anheles moldearte de una manera diferente, romper ese molde que la sociedad te impuso y irte moldeando a la imagen y semejanza de Dios, como dice él, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bendiciones, espero que si este mensaje fue de bendición para ti lo compartas, no por los likes ni eso, porque yo no gano dinero, sino porque si a ti te sirvió, a otra persona la puede edificar. Bendiciones, chao, Dios te bendiga.